Bienvenidos al nuevo programa de Parresía. Y vamos a comenzar con una de las actividades o de los momentos más difíciles en la historia de la seguridad de Venezuela. Transcurría 1999, diciembre, una fecha que en un momento político, a través de la idea de una constituyente, y que culminó en un espacio de tragedia para lo que llamamos el ahora Estado Vargas, La Guaira. Y quiero evocar esto como la persona encargada de dirigir el rescate aéreo en aquel momento y que por circunstancias de la vida, hay que hacerlo muy claro, ¿no? Por circunstancias de la vida me tocó. Sin la experiencia ni la capacitación para atender eventos de esa magnitud, una gran magnitud. Y quiero que podamos compartir un momento de esa experiencia. Por eso parrecía, ¿no? Es decir la verdad de lo que sucedió, de los momentos que pudimos haber vivido, tan difíciles para algunos, para otros de compromiso. Y eso lo he compartido con aquellos hombres y mujeres que Dios permitió que estuviésemos al frente de esa eventualidad rescatando a nuestra gente. Transcurría ese 15 de diciembre por la tarde, cuando ya era evidente que el deslave, es decir, la cantidad de milímetros cúbicos sobrepasara y creó el caos que enlutó entre 20.000 a 50.000 personas muertas, fallecidas, pero también muchísimas personas que perdieron todo en la vida. Perdieron su familia, otros perdieron algunas propiedades, vehículos, etcétera. Es ir a la historia y en esto quiero compartir esta primera etapa o este primer programa. Lo contradictorio del gobierno de Hugo Chávez Frías. Esa fue una catástrofe, una tragedia que pudo evitarse en la cantidad de personas afectadas o de víctimas fatales principalmente. Desde hace unos 4 días, meteorológicamente se veía que iba a haber esa cantidad de milímetros cúbicos sobre esta serranía, Cerro del Ávila. Que unas 48 horas se dio una alerta a través de Protección Civil y en esto estaba el comandante Rangel, me acuerdo yo, y posterior a ello, no, oigan bien, no se tuvo la más mínima precaución de una alerta temprana, de poder compartir esas experiencias, porque lo principal era el evento partidista, la intención. Claro, muchas veces, y aquí quiero hacer la dicotomía de las decisiones que humanamente debemos tomar. Muchas personas creyeron, entre ellos los asesores, me imagino, de Chávez, no va a pasar nada. O si va a pasar algo pequeño, una vaguada, simplemente algunos ríos subirán su cauce, etcétera. Pero no fue así. Terminó en la tragedia. ¿Se pudo evitar la cantidad de muertos? Sí. Y es triste lo que vamos a contar en la segunda etapa o en el segundo momento de esta resilla. Qué difícil fue tomar decisiones, porque primero era el aspecto partidista y no las personas.
La vida no valía, como no ha valido jamás para estos mequetrefes, y eso quiero decirlo, que gobiernan Venezuela. Es así. Sin miedo, hoy les quiero contar por qué se pudo evitar la cantidad de muertos. Se pudo evitar esa tragedia. No, oigan bien, no estoy diciendo que se podía evitar todo el deslave, porque era la naturaleza. Y como dijo el presidente Chávez en ese momento, que tentó a Dios. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la venceremos. Así dijo Chávez. Y los vencidos fueron las miles de familias que no tuvieron ni la más mínima precaución porque no conocían y tampoco se le dio una alerta temprana. Hoy quiero compartir esa experiencia y esa vivencia que es traumática para muchísimas personas. ¿Cuántos niños se perdieron aparte de las vidas? Y conocí uno que en ese momento, personalmente, bajo una responsabilidad que asumí porque no había más nadie. Era el superior de los bomberos. Y cómo de una u otra forma, cuando los bomberos de Monagas llegamos allá, y quiero contar esa experiencia y dejar ese entrever, el día 16, pasada las 3 de la tarde, me llamó el entonces gobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez. Luis, necesito que vengas al despacho. 3:30 de la tarde estaba en el despacho del gobernador del estado Monagas y me dice, hablé con el presidente y estamos unidos en creo que era una mancomunidad, algo así, de gobernadores. La Guaira necesita apoyo. Inmediatamente, a través del servicio Ayudando a Vivir, que habían 14 ambulancias equipadas con paramédicos, personal médico y unidades de rescate. Salimos por instrucciones de él, equipamos, tuvimos que llevar una logística para las comidas, etcétera. Inclusive hay un cuento de uno de los que fue para la época, el ahora coronel Almeida, que cuando llegó pasado el 26 de diciembre a su casa le dijo, no me des más atún, porque comer atún era lo que comíamos o podíamos ingerir enlatados en aquella actuación durante casi 8 días. Esa experiencia de salir por la mañana, los bomberos de Monagas, 8 ambulancias, 2 carros de rescate, salimos 10 en total, 10 vehículos, a las 6 de la mañana del día 17 de diciembre del 99, llegando a Caracas pasada las 11:30 de la noche a Fuerte Tiuna, que era el lugar donde se me había indicado que nos iba a recibir el entonces general Presucto Lauretti. Nos recibió en ese momento cuando llegamos, 11:30 de la noche, a Fuerte Tiuna, en uno de los batallones. Nos recibió, inclusive el que abrió la puerta fue el ahora coronel Campos, que inclusive tuvo algunas actividades políticas en el estado Lara, Barquisimeto, estado Lara. Lo conocía de Maturín, que era teniente, cuando nos abrazamos, caramba, comandante, yo era capitán Luis Guzmán, y fui recibido inmediatamente con ellos y con todo el personal. Esa noche, con las ansias de ayudar a nuestra gente. El día siguiente, a las 5 de la mañana, todo listo para ir a Vargas. El trayecto de Maturín a Caracas, aproximadamente unas 16 horas. ¿Por qué 16 horas? Porque aunque salimos muy temprano, era difícil los accesos, solo por la vía que llamaban a Oriente, es decir, no por las autopistas, sino por caminos que estaban en algunos momentos, por ejemplo, la carretera El Guapo que llegaba al estado Miranda estaba sin puentes.
una travesía, llegar a ayudar. Eso fue lo primero. Lo segundo, y lo que vendrá en la segunda parte, ¿cómo actuamos? ¿Cómo cada uno de nosotros, y lo quiero decir sin miedo, lloraba de ver tantas personas, tantos cadáveres, tantas personas en una situación de vulnerabilidad difícil de aceptar, madres llorando por sus hijos que no sabían dónde estaban? Y siempre recuerdo lo difícil que fue e inclusive contactar con una familia mía, que gracias a Dios, a los 3 días de estar allí, les rescaté. Les iré contando esta historia porque es difícil humanamente recordar esos momentos. Han pasado 26 años, 26 años de historia que, como el llamado siempre síndrome de Estocolmo, es decir, el síndrome en el cual te secuestran y luego le das las gracias al secuestrador. El gobierno de Chávez fue causante, causante de no una alerta temprana para minimizar el impacto de esta tragedia. Pero también gracias porque Chávez era el presidente, las Fuerzas Armadas a disposición. En eso es irrepetible, todas las Fuerzas Armadas en los distintos componentes para el momento a la orden en el caso personal para los servicios de rescate. Es decir, que esa orden en el cual todos humanamente luchamos para preservar la vida de aquellos que todavía quedaban. Es la primera parte. Quiero decir que los bomberos del estado Monagas fuimos los primeros en llegar a Vargas después de los bomberos de La Guaira, que estaban sobrepasados demasiado. E inclusive cuando me reuní con el comandante de los bomberos de Caracas, lo primero que me dijo, gracias por venir, porque nosotros no hemos podido ni siquiera entrar a algunas zonas de Caracas donde hay algunos fallecidos y algunas personas que han quedado víctimas de la vaguada. Es decir, los bomberos de Caracas todavía no han entrado ni siquiera a Caracas, a muchas zonas para poder rescatar y apoyar a su gente. Mucho menos podían bajar a La Guaira. No estaba todos preparados porque estábamos todos en shock, porque jamás habíamos pensado y las decisiones políticas privaron sobre aquellas que ya eran inminentes, porque 24 horas sabían que venía bajando el cerro. En la segunda parte les contaré cada aspecto de lo que a través del servicio de medicina prehospitalaria de rescate pudimos hacerlo y los anécdotas en la tercera parte de cómo vivimos la tristeza humana, pero también el deber cumplido